En el día de hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, que es, a veces la gente no piensa, y de pronto sea por ignorancia o por falta de buenas maneras, la urbanidad de Carreño. Vamos a hablar de cómo comportarnos cuando vamos de visita a una casa o nos invitan a una casa. De todas maneras, cuando hay mucha familiaridad, pues vaya y venga, pero siempre uno va a ir de visita, pues lógicamente tiene que respetar las costumbres de la casa. Precisamente en mi hogar hay esta frase, y lo repito a todo el mundo: uno de dueño de casa no tiene por qué incomodarse en su propia casa con la visita que llegan, sino que los que llegan se tienen que acomodar a las incomodidades que pueda haber en la casa. Gracias a Dios que lo invitaron, entonces dése por bien servido, que le están dedicando tiempo y un espacio en su hogar. Entonces, vamos por partes. Primero, si uno llega a una casa, saludar al dueño de casa, a la señora, a lo que sea, a todas las personas que estén dentro de la casa. Segundo lugar, evitar la imprudencia. ¿En qué sentido? La curiosidad. A ver qué hay en la cocina, qué hay a criticar lo que hay. De pronto, si hay mucha amistad, pues puede, pero mientras tanto, no, es que es la casa del señor que me invitó o de la señora que me invitó, entonces yo tengo que comportarme con mucha prudencia, no con hipocresía, con toda la franqueza y la máxima la confianza que haya con quien nos invitó, con la persona anfitriona, pero observar las normas de cultura, que es donde me ubiquen, sentirme pues cómodo, donde me inviten a comer o a almorzar o lo que sea, a la cena, pues tomar las normas de cultura de urbanidad. Porque, por ejemplo, es otro tema que hay que hablar sobre las normas de cultura en la mesa. Pues dejémoslo para otro tema. Pero hoy es ser prudente. Yo diría, en el día de hoy, cuando vayamos a hacer visitas, ser prudentes. Hay que siempre, cuando invitan a uno a una parte, uno debe llegar no con las manos vacías, sino con alguna cosa, así un detalle, una bobada. No porque sea, sino depende de la amistad que hay. A veces, si hay mucha confianza, pues le llega alguna otra cosa, lo que sea, pero nunca llegar con las manos vacías. O por ejemplo un detalle, pero tú hay un niño pequeñito en la casa, un detalle para el niño, eso llena mucho a los padres de familia. De pronto, si hay un niño de cuna, bueno, alguna cosa, detalle para el niño, y eso es importante, con eso es suficiente para llegar a una visita a una casa. Ya en la charla, en la conversación dentro del hogar, pues también ser prudente, de pronto no empezar a preguntar cosas que de pronto puedan afectar al pasado o de pronto algún problema que tuvo la familia, no sacarlo a flote ahí porque no es el momento. Ahí se trata de hablar, de charlar, de comentar, de construir. O sea, es una charla, o sea, lo que llamamos una tertulia, donde se habla cosas interesantes, cosas agradables, de pronto experiencias antiguas, pero sin nada, ten mucho cuidado con las preguntas que pronto uno, si no sabe uno el pasado de la familia o de los parientes, es mejor quedarse callado. Por eso hay esa famosa frase, que uno es amo y señor de lo que calla y esclavo de lo que habla. Entonces, prudencia a la hora en las visitas. Otra parte ya como para terminar, es cuando uno llega a la visita y lleva niños. Yo vi una vez una familia en un pueblo cercano, llegó la señora con los hijos, estaban pequeños, y los hijos saltando de banca en banca, brincando por todas partes, metiéndose, entrándose a las alcobas, y la mamá, quieto niños, no, hay que corregirlo, hay que empezar a corregir desde pequeños. Otra costumbre que a veces hay que respetar el jardín de la casa. Es una manía, pues, que la gente llega a una parte a ver cómo pellizca una mata. Yo lo digo porque yo conocí muchas personas cercanas a mí que hacían eso. De todas maneras, hombre, regálenme una mata, pero no pellizquen las matas, que eso le fastidia mucho a la dueña de casa. De todas maneras, yo sí insisto mucho que cuando uno lleve niños a una visita, edúquenlos, que no empiecen a romper todo y a coger todas las cosas.
Había una frase antigua, la oración de San Roque, mire, pero no toque. Entonces, observar. Todo eso son maneras, todo eso lo contempla la urbanidad de Carreño. Y entonces todas esas cosas sirven para decir qué familia tan correcta, qué visita tan agradable, cuándo vuelven. Y no que digan qué tal, ojalá que no vuelvan, ¿no? De todas maneras es importante en una visita, recapitulo, aprender a saludar, respetar las cosas, las costumbres de la casa y educar a los niños que respeten lo que hay en la casa. Como suele suceder en las visitas, lógicamente se entra ya en intimidad y en charlas muy amenas y se tocan puntos de pronto familiares, se comentan cositas. Entonces yo creo que es importante, es muy importante y eso es educación, es cultura. Lo que uno oyó en su casa, no hacer de multiplicador, ir como se queda uno como chismoso, ir a comentar lo que oyó. Si sabe que en la casa de fulano de tal se hizo esto, se habló de tal cosa, hablaron de fulano de tal. No, es importante la prudencia que hace verdaderos sabios. Entonces lo que uno oye en conversaciones en su casa cuando uno le comenta a alguien, alguna cosa a alguien, eso es un símbolo de confianza. Entonces no debo traicionar la confianza que me depositaron al contarme a mí esas cosas, para que yo no vaya a contar a los demás. Eso se llama prudencia. Y no olvidemos que el hombre es amo y señor de lo que calla y esclavo de lo que habla.